2026, aleluya, aunque pues nada cambia, amén. Las tecnologías son las que van de alguna manera mostrando los cambios de los tiempos, pero el ser humano sigue siendo el mismo. ¿Sí está aquí? O sea, nosotros podemos traer el mejor celular que haya en este mundo y el corazón no cambia. Podemos tener afuera estacionado el mejor carro que haya al 2 de enero y nuestro corazón no cambia. Podemos recibir un aumento de sueldo y nuestro corazón no cambia. O sea, la humanidad no cambia, entonces por eso la Biblia está tan actualizada. Porque la Biblia para los antiguos, hermano, era igual de presente, igual, hermano, de profética como para nosotros el día de hoy. La naturaleza del ser humano es la que, aleluya, es la que trata la Biblia. Así que, bueno, hablar de 2026 es finalmente días más, tiempo más de la misericordia de Dios para que nosotros pues podamos usar el tiempo para glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. Así que, bueno, este mes de enero estaremos hablando acerca del Espíritu Santo y tomé un versículo de la Biblia que es segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14 que dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le habla a Timoteo y le da ese consejo, le habla acerca de guardar el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se lo está ordenando. ¿Por qué? Porque es su pastor, porque él es el discípulo. No, le dice: quiero que lo guardes porque ese espíritu mora en nosotros. Estaré hablando de eso durante este mes junto con algunos líderes que estarán compartiendo la palabra de Dios también. Así que vamos a estar hablando del Espíritu Santo, pero buscaremos hacer el énfasis de ese trabajo, aleluya, que hace el Espíritu en la vida de una persona, sin importar si fue en 1800, si fue en el año 0 de Cristo o es hoy, aleluya. La naturaleza, amén, tiene que seguir siendo tratada por el Espíritu de Dios. ¿Está acá? Así que gloria a Dios. También rápidamente quiero, si usted, tengo ahí ya, lo subí, de todos modos en digital ahí al grupo, el calendario para este año, pero si usted lo quiere impreso, usted puede levantar su mano y ahorita ahí lo sugiere, le van a repartir el calendario, está ahí para que usted pueda leer ese calendario.
Eh, es algo bien importante, bien interesante. Yo quiero hablarte esta noche, quiero que aprendas un poco acerca de lo que es ser cristiano. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 11, nos da una exposición muy clara, muy bonita. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender, pues, lo voy a mencionar así, pero el título de cristiano. O sea, tener el nombre de cristiano, hermano, no, bíblicamente no es una cosa sencilla, no es algo, aleluya, que sea un título, digamos, que toda persona pueda aportar nada más porque sí, hablando desde el punto bíblico. Y bueno, yo tengo la intención de iniciar este año enseñándote esto, en el sentido de que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a poder comprender y atender a esa parte real de tu vida cristiana, de que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, porque, o sea, si tú solo te calificas, decía el versículo de Proverbios 3:5 que tuvimos el mes pasado, si tú mismo te calificas, yo mismo me califico, cualquier persona que se califique a sí misma, hermano, pues somos el top. Pero la idea es que el Espíritu Santo esté involucrado en ese punto de mostrarnos quiénes somos. Cuando el Espíritu Santo te muestra cuál es tu corazón, hermano, hay un verdadero arrepentimiento en nosotros y todo cambia, todo cambia. Y para eso tenemos nosotros que entonces entender eso, ser cristianos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Por qué nos denominamos cristianos? Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 11, nos habla una de las iglesias más prominentes en este tiempo. No había otra iglesia como esta. Y yo puedo escuchar historia acerca de Antioquía, pero cuando escuchas historia acerca de la iglesia de Antioquía, prácticamente oyes lo que está escrito aquí. Entonces vamos a ponerle atención, vamos a leer del versículo 19 al 26. Y mira aquí la historia que nos narra el libro de los Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, escuche esto, y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra, que podamos entender y comprender, Señor, no solo el contexto histórico, Señor, sino la gran obra de su Espíritu Santo, Señor, usando hombres para el crecimiento de su obra, usando hombres para la extensión del llamado que usted nos hace, Dios, usando hombres para cumplir, Señor, la gran comisión. Le ruego, Dios, que nosotros podamos entender eso, Señor, y que su Espíritu Santo pueda redarguir en cada uno de nosotros con el fin de poder ser cristianos, Dios. Le doy gracias, Señor, y le ruego, mi Dios, que ese espíritu que usted trajo, Dios, a la iglesia de Antioquía, lo traiga hoy a nosotros como iglesia local aquí en Oaxaca.
reciba la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Permítame un segundito. Dice ahí que la iglesia se esparce por causa de la persecución, pero la persecución fue usada por Dios, hermano, como el plan divino para que la iglesia pudiera cumplir la gran comisión que era llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Así que dice la Biblia aquí que se empiezan a esparcir, y en este esparcir, hermano, llegan a Antioquía. Antioquía, hermano, era una ciudad como varias que había en este momento, llena de personas, había mucha mezcla de personas, era próspera en el sentido también de que era un lugar, amén, de mezcolanza, en el sentido de mercaderías y cosas de ese tipo. Pero todos los que venían hablando, hermano, en el trayecto de su andar para escapar de esta persecución, dice aquí que solamente le hablaban a quienes, a los puros judíos. Es decir, los judíos dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios, este evangelio no es para nadie más, y lo compartían a los judíos. Sin embargo, dentro de este grupo que es esparcido, dice aquí la palabra que venían unos hombres que eran de Chipre y de Cirene, y ellos, hermano, como discípulos, deciden darle el evangelio a los griegos. Para los griegos era muy difícil, hermano, de alguna manera entender al Dios, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, quien había dado la vida por nosotros, porque los griegos, hermano, pues estaban llenos de dioses, y los griegos se iban más por la inteligencia, por la sabiduría humana, por el estoicismo, por ese tipo de cosas, aleluya, que abonaban, hermano, de alguna manera a su mente, pero no a su espíritu. La cuestión es que estos griegos reciben el evangelio, no pocos, y dice que el evangelio se empieza a esparcir de tal manera que después mandan a traer a Bernabé desde Jerusalén, y viene Bernabé, y cuando Bernabé ve ese avivamiento, cuando Bernabé ve, hermano, que la gracia de Dios también es sobre los gentiles, entonces manda a traer a Pablo. Pero de este movimiento, aleluya, de dos individuos, bueno, no, de dos discípulos, individuos discípulos, que deciden compartir el evangelio y después traen a Bernabé y Bernabé a Pablo, dice la palabra de Dios en el verso 26, que entonces esas personas decidieron, hermano, darle el nombre a ellos, el nombre de cristianos. Ellos llegaron ahí como los discípulos de Cristo, llegaron ahí como discípulos, hermano, para expandir un evangelio que no se conocía. Y dice que entonces, hermano, esas personas designan el nombre, escúchame bien, le dan el nombre a los individuos. El nombre no está hecho en un sentido plural para asignárselo, hermano, a un movimiento. Si hoy bien en este tiempo entendemos que hay cristianos pentecosteses, hay cristianos adventistas, cristianos católicos, etcétera, etcétera, el cristianismo, hermano, no fue, aleluya, una palabra nacida para señalar a un grupo, sino que el cristianismo, la palabra cristiano, estaba, hermano, naciendo para señalar a aquellos que podían duplicar, por llamarlo así, el ejemplo de Cristo, personas adoctrinadas en el evangelio que compartían, y que este evangelio, hermano, aleluya, causaba un testimonio a los ojos de los demás, al punto que dijeron, vamos a nombrar cristiano. ¿A quién? A Bernabé. ¿Cristiano a quién? A Pablo. ¿Cristiano a quién? Aquellos dos que comenzaron a hablar del evangelio. Y la palabra cristiano, hermano, no tiene que ver, aleluya, con esa parte global, como dicen algunos que son en su religión universales. No, nosotros podemos ser un gran grupo o podemos ser un gran compañerismo y estar pegado a otro compañerismo, hermano. La pregunta es, ¿cuántos de este grupo, de este compañerismo, somos cristianos? Porque la palabra cristiana, hermano, es para señalar a un individuo. De tal manera que dentro de una iglesia puede haber cristianos y no cristianos.
Y esa es la parte en la que necesitamos atender nosotros, amén, porque el hecho de pertenecer a un grupo o a alguna iglesia que se llame iglesia cristiana no nos hace cristianos. Ellos no llegaron representando a ningún movimiento en el sentido de católicos o evangélicos o protestantes o pentecosteses. Ellos no representaban a nadie. ¿A quién representaban? A Cristo. ¿De quién hablaban? De Jesucristo. ¿Qué les interesaba? Que las personas pusieran sus ojos ¿en quién? En Cristo. Entonces la obtención del nombre cristiano viene, hermano, aleluya, de cómo ellos hablan, de cómo ellos piensan, de cómo ellos se comportan. Entonces, esta extensión, hermano, y quiero que tú lo sepas muy bien, porque la iglesia, como la iglesia de Antioquía no hubo otra, es decir, desde este punto, desde Antioquía, se empieza a dar, hermano, el mayor movimiento de avivamiento y de aquí salen muchísimas misiones. Desde aquí se empieza a expandir hacia otros lugares de una forma de mayor avivamiento, el evangelio hacia otros puntos. ¿Cuánto tiempo dice que ellos enseñaron? Un año. En un año, un cristiano estaba listo para ir y predicar. En un año, alguien ya era lo suficientemente obediente para enviarlo solo a que predicara y levantara una iglesia. En un año, alguien ya había sido, hermano, suficientemente convertido en su corazón para perdonar, para amar, para discipular. Ya en un año alguien había leído lo suficiente para comprender el evangelio y el discipulado. En un año. ¿Cuántos llevamos nosotros? En un año les enseñaron y en un año. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Hay una palabra muy importante al principio. Dice que ellos se convirtieron. Y eso es algo que aunque nosotros lo neguemos como cristianos, es algo que no ha pasado en muchos de nosotros, que no pasa mucho en todos los integrantes de una iglesia. La conversión, hermano, tiene que notarse. Y yo quiero hablarte hoy de 3 puntos muy importantes en los que un cristiano, hermano, puede saber, valga la redundancia de la palabra, que es cristiano porque hay una conversión. Eso es muy, muy importante porque si no nosotros no lo vamos, hermano, a poder digerir. En el versículo 21, alguien que me ayude a leer Hechos 11, 21. A ver, ¿quién dijo amén? A ver, hermano Luis. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Entonces, creyeron. Una cosa es creer. Ahí en ese sentido, yo creo que aquí todos creemos en el Señor. Pero una cosa es creer y otra cosa es convertirse. Es decir, ellos querían ser como esos discípulos. Ellos querían ser como los que anunciaban el evangelio. Ellos, hermano, querían ser, amén, la copia de esas personas que estaban enseñándoles. Y un año les bastó. En un año, esta iglesia aquí en Antioquía se empezaron a mandar hombres. Eso históricamente es una de las iglesias o de los lugares, hermano, aleluya, que pudieron expandir el evangelio como ninguna otra. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermano, aleluya, qué está pasando en nuestras vidas. No estamos hablando hoy de fe, estamos hablando de conversión. No es, para llamarnos cristianos, tiene que haber una obra de Dios en nuestras vidas. Por eso el versículo 26 dice, y a los discípulos, ¿a quiénes se refieren? A Pablo, a Bernabé y a esas otras 2 personas que predicaron. Dice, y a ellos los nombraron discípulos. A esos discípulos los nombraron cristianos. A ellos. No levantaron una iglesia que dijera iglesia cristiana, y no porque esté en contra de eso, porque nosotros somos una iglesia cristiana. Lo que quiero enfatizar es que tú entiendas que cristiano se refiere al individuo, a la persona. Que eso es lo que tú y yo, en lo que tú y yo tenemos que trabajar, y es en lo que trabaja el Espíritu Santo. En la obra de conversión en una persona, en un individuo. Que ese individuo, hombre o mujer, pueda entender, pueda calcular el costo de lo que es ser un cristiano. La palabra cristiano, para que tú tengas una idea, hermano,
solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. No hay más veces en que aparezca la palabra cristiano. 3 veces. Y una de ellas es la que acabamos de leer. A los discípulos. O sea, ellos no llegaron diciendo, somos cristianos, buenas tardes, Elga, Cristo le ama, somos cristianos. No. Ellos llegaron a evangelizar y a dar una enseñanza práctica de lo que ellos hacían. Y eso está inherente. Leer, predicar, ayunar, orar. Ellos no estaban interesados, hermano, en hacer, amén, un show. Ellos no estaban interesados en hacer grandes números. Ellos estaban yendo a cumplir la gran comisión. Querían hacer discípulos y, ¿sabes? 1 año. Porque para ellos la gran comisión estaba grabada en su mente y su corazón. Así que dijeron, en 1 año pongámonos pilas y vamos a hacer algo en la vida de las personas. Pero tú no puedes hacer algo en alguien que no está convertido. No importa que crea, no se puede hacer nada en él. Hablamos de discipulado, de convertir a esas personas que somos nada en el reino de Dios y convertirnos en cristianos. Convertirnos, hermano, en personas, como dice el término cristiano. Hay un término muy bonito que denota la palabra cristiano y viene del latín. Y esa palabra es ianos, se escribe I-A-N-O-S, ianos, y significa ser siervos de o pertenecientes a. Así que la palabra cristiano dicen que es una transliteración. No, esa no es una palabra que se haya, ¿cómo se dice cuando es de un idioma a otro? Que la hayan traducido. Es una transliteración. Esa palabra así es desde el origen. No se tradujo. Solamente ha ido siendo pasada al idioma, pero no está traducida en el sentido de tener que debe dar otro sentido. Desde un principio cristianos era que pertenecían a, que eran siervos de. Entonces, cuando hablamos de eso, de ser un cristiano, cuando hablamos de personas que creen y se convierten, entonces vamos a leer primero, hermano, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículos 5 al 7. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo primero que tú tienes que entender de alguien que se convierte es que su destino es cambiado. Su destino es cambiado. Y estos 3 puntos que vamos a ver esta noche son bases, son la base del cristiano. Ha entendido que fue perdonado, que fue renovado, es decir, su destino acaba de cambiar, de ir directo al infierno, de pagar por sus pecados, ahora a la vida eterna, ahora al cielo, ahora a la nueva Jerusalén. Cuando una persona entiende que su destino cambió, esa persona, hermano, no puede continuar en el mismo camino, porque en este perdón, en este cambio de destino, es donde surge la metanoia. Es donde surge el cambio de destino, el cambio de corazón, es donde se surge, hermano, aleluya, por la obra del Espíritu Santo dado a cada uno de nosotros, el que nosotros podamos empezar a caminar diferente de cómo caminábamos. Un cristiano ya no camina como caminaba sin Cristo. Un cristiano, hermano, no puede caminar bajo su propia idea cuando la Biblia le marca el camino. Un cristiano no puede estar teniendo esos sueños guajiros en este mundo cuando el Señor mismo le ha dicho, yo soy tu vida, yo soy la vida. O sea, ¿qué buscas en este mundo? O sea, es importante entender que nuestro destino ha cambiado y por ende tu vida tiene que cambiar. Yo quiero que por ponerte un ejemplo burdo, cuando nosotros tenemos un sueldo mensual, el que tú quieras,
Pues tú compras esto, compras aquello, compras el otro y ya. Pero si ese sueldo mensual, hermano, se te multiplica por 100, tú ya no vas a querer ir a comer a la fonda donde ibas antes. Es más, no vas a querer ir ni al mismo restaurante que ibas antes. Tu destino cambió. Ya no quieres el carro que tenías antes, ya quieres otro. Empiezas, hermano, a soñar. Ya no estás conforme con uno, quieres 10 cosas. O sea, hay algo que cambia el destino. Bueno, la salvación es algo que cambia el destino de una persona y por ende no puede comportarse de la misma manera. Estos hombres que llegaron a Antioquía, hermano, llegaron ahí porque su destino cambió. Su destino no era Antioquía, su destino era la predicación del evangelio, hacer discípulos. Su destino, hermano, estaba cumpliéndose en el llamado de Dios. Es decir, cada persona que tiene fe para recibir el perdón de sus pecados debería, hermano, de entrar en el proceso de la conversión, de tal manera que la conversión lo lleve, hermano, a vivir el nuevo destino en Cristo Jesús, destino que tiene que ver con la vida eterna e inherentemente tienes tú que entender, hermano, que está adherido a este cambio de destino, el cambio de hábitos, el cambio, hermano, de palabras, el cambio, hermano, aleluya, de religión, tu cambio, hermano, de muchas cosas. Entonces, cuando esos hombres llegan a Antioquía, no llegan para mostrarse como que eran de Chipre, no llegan para mostrarse como que eran judíos, no. Ellos llegaron, hermano, estando convertidos al Señor. Así que lo que menos les interesaba era mostrarse ellos. Lo interesante era que ellos, por el cambio de destino de la salvación que Cristo les otorgó, fueron a hacer lo que tenían que hacer. Y eso es algo que tú tendrías que preguntarte hoy. ¿Yo vivo según mi nuevo destino? ¿Mis acciones, mis decisiones están basadas en ese nuevo destino? Porque estaba yo en obscuridad y él me trajo una luz admirable. Dice Pedro, ahora los que estaban en las tinieblas y vinieron a su luz admirable es para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, un cristiano, hermano, no es alguien que solamente se congrega. Un cristiano no es alguien que lee la Biblia. Un cristiano es alguien que ha experimentado una conversión. Y ese es un punto muy importante. Entonces tú hoy tienes que hacer en tu checklist, ¿me convertí? ¿En qué me he convertido? Porque eso es lo importante. Por eso les llamaron cristianos, porque eran la figura de Cristo. Los vieron, como dice este latín ianos, ellos los veían como siervos de alguien. Escúchame, hermano, cuando ellos llegan allá, no traen como que al líder de grupo de casa diciéndoles qué van a hacer. No traen al líder de misión satélite arreándolos. No traen al pastor atrás de ellos. Fueron esparcidos. Así que cuando llegan ahí, su salvación que habían adquirido, mi hermano, los convirtió. Y esa conversión los hizo, hermano, aleluya, vivir de una manera, porque ese es su destino. El cristiano tiene un destino diferente al del mundo. Por eso es que cuando tú y yo no hacemos cosas como otros, pues porque tenemos otro destino. No nos comportamos igual. Como ese ejemplo burdo que te puse. Ya no es la misma la persona, ya cambió. Ya ahora le hablas de ir y echarnos un taco en la banqueta, pues ¿cómo crees? Pues, ya no. Algo le cambió. ¿Estás aquí? Entonces es muy importante entender por qué se les llamó cristianos, porque ellos ya eran discípulos, ya se comportaban de una manera, ya vivían de una manera, ya entendían las cosas de otra manera. La segunda cosa, hermano, el primero es que mi comportamiento cambia porque mi destino cambió, porque fui salvado, fui convertido a algo diferente. En Primera de Crónicas, ay, no se las pasé, ¿verdad? Primera de Crónicas, la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender, hermano, que se ve en un cristiano,
Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 6. Es el propósito. El propósito. Entonces, el primero es mi destino. Yo fui salvo, mi destino cambió en automático. Yo camino diferente, hay una metanoia en mí. La segunda cosa es el propósito. Y mira, hermano, Primera de Crónicas, versículo 28 del 1 al 6. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Dice David: yo tenía un propósito, pero el propósito de Dios era otro, hermano. Ahora, cuando uno es cristiano, ¿tú crees que esos hombres tenían el propósito de llegar a Antioquía? Te decía yo en la introducción, no. Ellos estaban yendo al propósito de Dios, que era expandir el evangelio, y Antioquía era el lugar central para poder expandir el evangelio, para poder cumplir la gran comisión. Ciertamente Esteban fue la herramienta para que se diese toda esta persecución. Y sabes, hermano, muchos de nosotros queremos nuestro propósito y no el propósito de Dios. Entonces, un cristiano, a alguien que se le denomina cristiano, va a vivir para el propósito de Dios, aunque el propósito de Dios no tenga que ver con los tuyos. Porque David dice: bueno, yo tenía un propósito y mi propósito era construir, pero Dios me dijo: no, tú no. Y muchos de nosotros no nos gusta, hermano, buscar el propósito de Dios. Queremos nuestro propósito. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro propósito? Escuchando la voz de Dios. Señor, ¿esto es lo que quieres que yo haga? Esto que yo siento aquí fuertemente, Señor, ¿es lo que tú quieres? Ahora, de eso vamos a aprender muchísimo, de lo que dice David. David tenía un propósito, pero Dios le dijo: tú no, porque tú has sido de cierta manera. Y como tú has sido y como tú has vivido, y según lo que yo te he permitido que hagas, no cuadra como un hombre que me edifique casa. Ahora, aquí es donde tú y yo tendríamos que preguntarnos: Señor, según yo vivo, ¿esto cuadra con el propósito que siento en mí? ¿Esto que yo pienso como mi propósito hace match? ¿Estás aquí? Porque lo único que aquí interrumpió el propósito de David es que Dios le dijo: tú no, porque tú has derramado mucha sangre. No le está quitando su salvación, estamos hablando de propósito. Entonces, dice la Biblia, en lo que leímos en Hechos, que esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, que eran hombres con sabiduría, que eran hombres inteligentes. Su vida, hermano, de discípulo cuadraba con lo que necesita alguien que lleva el evangelio, lo que necesita alguien para expandir el reino de Dios, lo que necesita alguien para vivir como discípulo y para poderse llamar cristiano. ¿Por qué crees que hay tanta confusión hoy día en nuestro siglo? ¿Por qué hay cristianos que nos peleamos entre que la salvación se pierde y no se pierde? Hay cristianos, hermano, que dicen que no hay por qué venir tanto a la iglesia. Hay cristianos que no creen en el diezmo, las ofrendas. Hay cristianos que te dicen incluso que no tienes por qué obedecer. Hay cristianos, hermano, y como se llaman cristianos, y tú no ubicas qué es un cristiano, y tú no sabes bíblicamente qué es un cristiano, afectan tu fe, afectan tus decisiones, porque tú le crees a alguien que se dice cristiano, pero que no lo es bíblicamente.
Entonces, cuando nosotros nos estamos peleando entre las teorías, las doctrinas, los evangelios, lo que Cristo está buscando es a alguien que sea siervo de Él, alguien que le pertenezca a Él. Eso es un discípulo. Y entonces un discípulo, dices, es un cristiano. Es que la palabra cristiano, te vuelvo a repetir, señala al individuo. Aquí lo ocupamos como general, esa ya es nuestra cultura. Iglesia cristiana, el camino, ¿no? Compañerismo cristiano, el camino. Entonces alguien llega, viene aquí 2 o 3 veces, o viene una vez cada mes, y después, ¿y tú qué onda? Pues soy cristiano. ¿Por qué? Porque se ha vuelto ya una costumbre, porque el precio de ese nombre hoy está por los suelos. Entonces tú y yo tenemos que ver si literalmente somos cristianos. Y aquí la pregunta de este segundo punto es, ¿nuestra vida está concatenada a nuestro propósito? Como yo vivo, como yo hago, como yo siento, como yo sirvo, como lo que yo hago, tiene que ver con el propósito de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Porque si tú no hallas tu propósito, si tú no encuentras tu propósito, nunca vas a alinear tu vida a eso. Y el Señor dijo, yo quiero que Salomón lo haga. A lo mejor Salomón ni quería, hermano. Pero a Salomón se le dio ese propósito. Entonces, el propósito de Dios, hermano, escucha, y quiero que esto de verdad, y no sientas feo. Pero en la iglesia no es necesario que el propósito de Dios se alinee al tuyo. ¿Sí estás aquí? El propósito de Dios no tiene que alinearse al nuestro. Nosotros, a los que nos salvó, a los que nos cambió el destino, tenemos que estar listos para que Él nos dé el propósito y yo vivir y trabajar para ese propósito. Para ese propósito. Un cristiano tiene un propósito. Y cuando lo hayas, pues dices, tengo que vivir así. Por ejemplo, tú dices, bueno, de Dios, el propósito de Dios es que yo pueda empezar a trabajar como discípulo. Y entonces comienzas a venir como un apoyo, luego te vuelves un sublíder, luego te vuelves un líder, luego te podemos enviar. Pero ese es el proceso en el que vamos dándonos cuenta si tu vida está alineándose a ese propósito de ir al campo. Porque como yo te he dicho, imagínate que enviemos al campo a un matrimonio y yo desde acá dando instrucciones y ellos allá haciendo lo que quieren. ¿Sí estás aquí? Cuando llegue yo a la iglesia, ya la iglesia va a estar de color neón, predicando tu esposa. Y voy a decir, ¿y ahora qué onda? ¿Qué pasó aquí? Pues es que se me hizo mejor. No, por eso desde un principio vemos y decimos, ok, no está pasando esto, la vida no está alineada a ese propósito. ¿Sí estás aquí? Cristianos. Pues por eso que el cristianismo no es una religión. Fue un nombre plasmado para un discípulo. Alguien que se negaba, alguien que vivía para el Señor. No estaba ahí su pastor, pero ellos sabían cómo predicar, qué hacer, todo en orden. Oh, gloria a Dios. Es muy importante, hermano. Muy importante. Y la tercera cosa, Gálatas, capítulo 4. ¿Sí está aquí? Gálatas, capítulo 4. Aquí vamos a leer 2 versículos. A ver, como que ya la voz no me dura mucho, así que, a ver, hermana Mayra, ayúdeme con Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Y la hermana Susana con Lucas 4:39. Hermana Mayra, Gálatas 4:8 y la hermana Susana con Lucas 4:39. Escuchen esos versículos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Y ahora Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Amén. El tercer punto es el servicio. Dice en Gálatas, el testimonio de Gálatas dice, porque tú antes servías a otras personas.
Esos discípulos que llegaron, hermano, a Antioquía, llegaron para servir a Dios. Ellos no iban a servirse a sí mismos, ellos no iban buscando hacer, hermano, un servicio para idolatrar a alguien o el nombre de alguien. Mira, esto es bien importante, ¿por qué? Porque tú y yo identificamos con claridad que en un momento de la expansión de la iglesia, los hombres empezaron a discutir y dijeron, yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolos, ¿sí se acuerda? No, es que el evangelio no es de quién eres, de qué hombre eres. No es poner allá afuera iglesia perteneciente a José Luis Fuentes Mendoza, no. Iglesia perteneciente a Edgar David Velasco Martínez, no. No. Yo sirvo a alguien. Mi discipulado está directamente enfocado para servir a alguien. Cuando yo soy puesto en un punto de, no importa, hermano, el rango de ministerio que tengamos, cualquier persona a la que se le da la confianza de servir, tiene que entender, estoy sirviendo a Dios, le voy a fallar a Dios. Acuérdate cómo Pedro le dijo a ese hombre, es que no me has mentido a mí, le mentiste al Espíritu Santo, quedándotelo, tú era tuyo. El Señor le dijo a un hombre, le dijo, mira, cualquier persona que va a la guerra, se sienta y echa números y va a poder con sus 1000 hombres contra 10,000. Cualquiera que va a edificar. Pues voy a hacer mi casa. Órale, ¿como cuánto me gastaré? No, pues como 500,000 pesos. Híjole, tengo 100,000, pues ahorita mejor me espero, ¿no? No sé que empezando, dice, pues acabes en vergüenza. Entonces, si antes éramos servidores de alguien, y la Biblia es clara que practicaba el pecado, esclavo era del pecado, servíamos al pecado. ¿Qué dice en Lucas? Que Cristo llegó, vio a una mujer postrada, ¿y qué hizo el Señor? Reprendió, la liberó, hizo algo por ella. ¿Y qué hizo ella, hermano? ¿Qué palabra usa ahí? Inmediatamente, ¿no? Pues hizo algo por mí. Yo tengo que servirle. Es decir, yo voy a ser una discípula. Yo voy a ser un discípulo. Lo que estamos viendo en lo que hace esta mujer es lo que hace un discípulo, hermano. Sirve. Un discípulo se llama cristiano, dice ahí en Hechos. Es que yo no voy a servir porque me tenga el título de cristiano. Yo sirvo porque me he convertido en un discípulo, porque mi destino cambió, porque mi propósito se adhiere al propósito de Dios y porque yo, por el hecho de lo que Él ha hecho en mí, voy a dejar de servir lo que servía antes para servirlo a Él. Es así como la iglesia se expande. Cuando alguien entiende su propósito en Dios, para Dios, por Dios, cuando alguien entiende que ya cambió su destino y cuando alguien dice, Él lo ha hecho en mí y yo me voy a parar a servirlo, me voy a levantar para servirlo a Él, porque el que ha hecho todo por mí es Él. Un discípulo, hermano, necesita comprender eso. ¿Para qué? Para que entonces, hermano, todo lo que Él haga, como dice la Biblia, todo lo que Él haga, lo haga para el Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no necesitamos nada más ponernos un título de cristiano. Necesitamos actuar, vivir y ser cristianos. Porque el evangelio no se trata de darle el nombre de cristiano a alguien, se trata de transformar y de convertir a alguien. Eso es lo que hace el evangelio. Ese es el evangelio que tú has aprendido desde que llegaste aquí. Un evangelio que te dice, levántate ya, muévete aquí, muévete allá, no hagas esto, no hagas el otro, vive así, mira esto, mira aquello, mira el otro. Y cuando uno está deseoso de convertirse en este discípulo, está uno deseoso de servir al Señor, está uno deseoso de ser utilizado por el Señor, hermano, no te importa nada. Escúchame, ahí en esa misma sala estaba Pedro, que era el nuero de la mujer, estaba su hija. Y ella se paró a servir ¿a quién? Al Señor. Como aquella vez que el profeta le dijo, mira, hazme primero a mí y después tú y tu hijo. Es que un servidor, hermano, escúchame bien, un servidor va a poner en primer lugar su compromiso con Dios.
Va a poner en primer lugar en todas sus prioridades, va a poner en primer lugar al Señor. ¿Por qué es eso? Él es un servidor, es un cristiano. Él pertenece a. Fui comprado por Él. En este caso, escúchame bien, una sanidad bastó para que esta mujer dijera, voy a servirlo a Él. ¿Estás aquí? A mí me asombra porque la Biblia lo dice. Dice que las mujeres seguían a Cristo y lo servían con sus bienes. O sea, las mujeres tomaban lo que tenían, Señor, aquí está. Señor, traje. Señor, doy. No, una cosa bárbara. Es que el discipulado, hermano, y nosotros así lo creemos, no está enfocado a hombres. El discipulado es para hombres y mujeres. El discipulado no es para que tú seas el campeón y ella vaya atrás de ti corriendo porque tú tienes un llamado y un propósito, no. El discipulado es para que los dos vayan de la mano y se muevan para glorificar el nombre de Cristo. Para que cuando tenga que corregir a sus hijos no se estén peleando porque uno es injusto y el otro es justo. Entonces, ¿no tienen el mismo evangelio? ¿No tienen la misma fe? ¿Sí me explico, hermanos? O sea, servir no está hecho para ti nada más, está hecho para los dos. El servir no tiene un género. El servir tiene que ver, hermano, con la característica del corazón de alguien que está dispuesto a hacerlo para su Señor. Es por eso que el cristianismo no tiene que ver nada con una religión, nada. El cristianismo está ligado directamente al evangelio y al actuar en función de ese evangelio. Si nosotros creemos en el evangelio que predicó Cristo, en el ejemplo que nos da Cristo y en cómo se movieron esos hombres, y nosotros replicamos eso, entonces ese título de cristiano nos queda muy bien personalmente. Pero no te dejes engañar por la generalidad. Yo recuerdo mucho y lo repito, a mí me enseñaban cuando estaba yo discípulo y chavo, y me decía mi pastor, a ver, ven, un ratón por meterle a una caja de galletas se convierte en galleta, y yo primero ni lo entendía, y decía, ¿quién sabe qué me quiere decir? Pues no. Decía, no, pues no, ya después decía, no, pues no se convierte en galleta. Nadie por traerlo a la iglesia se convierte en cristiano. Eso es una cuestión personal. ¿Estás aquí? Personal, hermano. Personal. Algo propio. Algo que haga un match entre cómo tú sabes que vives, en cómo tú sabes que piensas, en cómo tú sabes que crees, con lo que dice el evangelio. Y si eso está cuadrando, entonces decimos, somos cristianos. ¿Sí estás aquí? Es que así es. Por eso a los discípulos, y yo te he enseñado, todos los que tienen más de un año, se los he enseñado. ¿Quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿A quién consideramos un discípulo? Pero no es una idea mía que me inventé, que me puse a ver ahorita puntos personales. No, la Biblia, leí una porción de Spurgeon y me gustó muchísimo lo que este hombre dice. ¿Cómo es que dice que la Biblia, dice, es como un pozo sin fondo? Cada que la abres tiene algo nuevo. Dice, la puedes leer 1000 veces y nunca se acaba la enseñanza, no se agota la fuente de agua viva. Cada vez que tú y yo abramos la Biblia para leerla, hermano, 10,000 veces puedes leerla y siempre la Biblia te dará algo nuevo, algo fresco, algo limpio, porque esa es la palabra de Dios. Todo pasará. ¿Sí lo he leído? Todo, hermano, los elementos, el mundo, todo pasará, pero su palabra jamás. Entonces, yo quiero, hermano, retarte esta noche a vivir este 2026 como cristiano. A ser alguien que diga, yo quiero tener ese propósito de Dios en mi vida. Sí, siento que tengo un propósito, pero voy a checar si mi vida está siendo congruente con eso que siento. Y si no está congruente, quiere decir que no es el de Dios. Voy a buscar el propósito de Dios para mi vida. ¿Estás acá? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú eres alguien que dices, pues soy servicial, soy obediente, me gusta comprometerme, puedo dejar mi trabajo a un lado un rato, no reprocho si hago más, si hago menos, a lo mejor la obediencia es lo tuyo.
Pero si tú eres de los que dicen, ay no, pues qué gandallas, ay no, pues toda la voluntad del pastor, pues ese no es tu propósito. Servir no es tu propósito. ¿Sí estás aquí? Si tú eres alguien, hermano, que lee bastante, que entiende, que estructura, que su forma de hablar es bíblico, que sus palabras tienen profundidad, eres un maestro, queremos oírte. Pero si nada más es memorizar lo que leí, no, ese no es tu propósito entonces. ¿Sí estás aquí? Si tú digieres muy bien los evangelios, hermano, puedes hablar de Cristo y de la salvación 3 meses seguidos y no te aburre y la salvación es lo tuyo, quizá tu propósito es ser evangelista. Pero si tú dices, otra vez de salvación, otra vez con lo mismo, otra vez arrepentimiento, tu propósito no es ser evangelista, ni siquiera hablar del evangelio. ¿Sí me estoy dando a entender con los ejemplos? O sea, es como nosotros vivimos, ahí es donde vemos el match de tu propósito. Y eso puede ser cambiado. El mismo rey David dijo, aunque mi padre me escogió en la familia y después a mí y a mi hijo, ya me dijo que lo que yo quiero hacer, pues nada más no. Entonces, pues uno tiene que ser así. Yo mucho tiempo quise ser líder y yo se lo he contado. Ay, ya quiero ser líder y quiero ser líder. Y cada vez que venía, no. Pues porque mi vida no estaba en ese rango. Mucha soberbia todavía, mucho orgullo. Y pues hay que pasar por el proceso. Gracias a Dios que mi pastor en ese tiempo era capaz de ver eso en mi corazón. Pero como te platiqué y le he platicado a algunos discípulos, dos hombres que estuvieron en un ministerio se pelearon frente a las personas en el pleno ministerio de grupo de casa. Y no se pelearon de palabras, echaron guantes. Eso se diluyó, se fueron. Un caos. Es que es un riesgo poner a alguien que no tiene propósito, que su vida no se alinea. Es mucho riesgo y yo quiero que tú lo veas, lo medites. No, la oportunidad no es de mí. Mi chamba es administrar. Y si yo veo que cuando se te da la oportunidad, tú no tienes esa parte de discípulo para ser cristiano, porque no hay compromiso, porque no has mirado tu cambio de dirección, porque no has mirado, hermano, aleluya, que el propósito es de Dios y no tuyo, cuando tú no te has dado cuenta que tu destino ya cambió, cuando no has mirado el peso del servicio, es entonces cuando nos decimos, bueno, vamos a esperar. No es un castigo para ti, no es un rollo de mi corazón contra ti, no. Es que hay que entender que el discípulo se vuelve un cristiano, que el discípulo se vuelve un esclavo de alguien, un servidor de alguien, un perteneciente a alguien. Y con esa mentalidad de pertenezco a Cristo, ya lo hicimos. Porque a donde quiera que llegues, usted va a vivir para Cristo, hacerla para Cristo, ganar gente para Cristo. Y la gente va a decir, este es cristiano. ¿Estás aquí? Entonces, es importante que este 2026 trabajemos en eso, en ser cristianos. Para ser cristiano, dice aquí, eran los discípulos. Un título personal. Personal, no lo doy yo. Eso se va llevando a cabo con nuestra vida y con nuestras acciones. Entonces, vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarte esta noche ahí en nuestro lugar que hagamos una oración con reto de decirle a Dios, Señor, pues quiero entender que cambiaste mi destino, quiero adquirir tu propósito, enséñame cómo debo vivir según ese propósito. Es muy interesante, hermano. Cuando yo era discípulo, tuve un deseo, y nunca se me cumplió, así como el David. Yo venía y le decía a mi pastor, yo quiero ser líder de jóvenes. Yo estaba salvo, trabajaba para el Señor, era yo joven, y veía yo siempre a los jóvenes. Y anhelaba yo ser líder de jóvenes. Un líder de jóvenes. Tenía muy buena relación con todos los jóvenes, mi esposa muy buena relación con todas las hermanas jóvenes. Pues no sé, no te quiero exagerar, pero 6 o 7 veces se me dijo que no. Que no puedes ser líder de jóvenes.
Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿por qué no? Pues que yo le preguntaba a mi pastor, pues ¿qué estoy haciendo mal? Dígame qué corrijo, o sea, yo me alineo, dígame. Porque a veces uno anhela cosas, hermano, y ese no es el propósito de Dios. ¿Sí me explico? Y eso es lo que uno tiene que entender. Ok, Señor, tú tardé, porque te estoy hablando de 6 o 7 veces, me dijeron que no tardé en que me cayera el 20. Entonces dije, Señor, pues ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Tú dime. Aquí lo importante no es frustrarse, sino entender que ese no es el propósito de Dios para mi vida. No me llamó para eso. ¿Para qué me llamaste, Señor? Ok, para eso me has llamado. Alinea mi vida a eso. Que mi vida se comporte en ese sentido. ¿Sí estamos? Cristianos, hermano. No para presumirle a otra iglesia, otro compañerismo, no. Para que nosotros como personas podamos decir, soy cristiano. ¿Y usted qué anda? Soy cristiano. Mi propósito cambió, está adherido a Cristo, mi destino es diferente, hubo una metanoia en mí. Sirvo a aquel que me llamó. Vamos a hacer una oración, te deseo con propósito, con compromiso, y es decirle al Señor, Señor, quiero que este año sea yo un cristiano. Quiero que este año mi vida se alinee a ese sentido. A ser de ti, un siervo de ti, a pertenecerte a ti. Si Dios te habló en alguna área en este sentido, si tú puedes mirar eso, hermano, créeme que yo te decía, aunque somos pocos, yo te lo he dicho, tenemos mucho potencial. Nosotros es para que tuviéramos 7, 8 ministerios satélites alrededor y estar enviando ya gente al campo. No lo digo por el tiempo. Y si yo me tengo que quedar aquí con 3 o 4 de ustedes, no tengo ninguna bronca y ningún miedo. Podrían serlo, podríamos hacerlo. Presunción, ninguna. Destino, tu destino. Pero necesitamos alinearnos a eso. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Muchas gracias, Señor, esta noche. Por tu palabra, por tu enseñanza, por recordarnos, Dios, que tenemos, Dios, que movernos como discípulos, Señor, ser discípulos, atender al discipulado, Dios, creer, Dios, en el discipulado, creer, Dios, aleluya, en que tú, Dios, cambiaste nuestro destino, en que nos has dado un propósito y lo tienes para cada uno de nosotros, Dios, solteros o casados, mi Dios, que tú tienes, Dios, aleluya, una forma en la que quieres que vivamos para darnos, Señor, aquello que has preparado para nosotros cuando nos salvaste, mi Dios, que podamos levantarnos para servirte, Señor, sin esperar tantas cosas, ni tantas cosas espectaculares, mi Dios, como esa mujer, Señor, que entendió, Señor, aleluya, tu mano, tu gracia, tu misericordia, y se levantó e inmediatamente comenzó a servirte, Señor, empezó a alinear su vida a lo que tú querías, Señor. Te ruego, Señor, que en nosotros, Padre, pueda haber, Dios, aleluya, una expansión, Señor, para llevar, Dios, aleluya, tu reino a todos los lugares que hay aquí en Oaxaca, Señor, y enviar hombres a otros estados, mi Dios, pero primero queremos, Dios, aleluya, atacar, Señor, estas ciudades, estos pueblos que hay a nuestro lado, Señor, a nuestro alrededor, de tal manera que los hombres puedan forjarse, puedan formarse, sigamos discipulándolos, mi Dios, de tal manera que vayan, Señor, y te entreguen sus vidas, mi Dios, y te entreguen, mi Dios, todo lo que tienen ellos de fuerza, de inteligencia, todo lo que tú les has dado, Señor. Ayúdanos a vivir como cristianos este año, de tal manera que expandamos tu reino, Señor, que podamos enviar hombres, mi Dios, a ministerios satélites a otros lados, que podamos levantar líderes, Dios, que podamos levantar matrimonios, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Tenemos la intención de ser como la iglesia de Antioquía, Señor, que de este lugar de Oaxaca, Señor, podamos expandirnos hacia el sur, Señor, podamos ir hasta donde tú nos llames, mi Dios, en el nombre santo de Cristo. Oh Dios, ordena nuestra mente, ordena nuestro corazón, Señor, danos, mi Dios, aleluya, danos el Espíritu, Señor, que necesitamos, Dios, para atender al llamado, para atender al propósito, para atender al cambio de vida, Dios, que tú nos demandas, y para servirte, Señor. Te doy gracias esta noche, Dios, y que podamos sentir el peso de la responsabilidad de decirnos cristianos, Dios. A ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor, y que nuestro compromiso sea de vivir como cristianos, Dios, durante este año y los prominentes, Padre. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.